noches, arrancamos otra edición de Mano a Mano aquí por la pantalla de Lobo, Canal 3 en la grilla de Tigo, estar en esta muy buena noche de martes en compañía de ustedes. Vamos a charlar en primer término con el doctor Martín Muñoz, él es presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay. Gente que en verdad cumple una tarea muy noble, por sobre todo en el sistema de justicia que a veces no es tan justo, valga el juego de palabras. Doctor, gracias por venir. Buenas noches. Un placer. Muy buenas noches a tu distinguida audiencia, Gustavo, y muchas gracias por estar acá, por el espacio en tu distinguido programa. Sos presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Es así. He sido electo en el mes de octubre del año 2015 por prácticamente el voto unánime de los defensores públicos, más del 70%. ¿Cuántos defensores públicos hay en Paraguay, doctor? En la actualidad, con las últimas designaciones de hace exactamente una semana, poco más de 350 a nivel país. Nacional. ¿Y votaron cuántos? En ese entonces votaron más del 70% del electorado. Y había varios candidatos. Había una candidata más. ¿Y cómo se hace campaña en un gremio como el de los defensores públicos? ¿Qué se promete? ¿Qué le preocupa a los defensores públicos? ¿Cuál es el campo de acción? Bueno, de alguna manera no se diferencia mucho del ámbito político o gremial de cualquier tipo de asociación o sindicato o cualquier tipo de organización intermedia que se precie de tal. Nosotros tomamos la posta y dijimos que queríamos asumir esta enorme responsabilidad, Gustavo, porque consideramos que podíamos hacerlo mejor. Entonces, en ese sentido, con un grupo de audaces colegas, tanto mujeres como varones, dijimos, bueno, queremos esto y a este proyecto nos abocamos. Y recorrimos, así como me solían indicar de manera jocosa, como Evan ir recorriendo el país, exactamente recorrimos todas las localidades. ¿Hay defensores públicos hasta en la última localidad del país? Hasta en las últimas localidades del país, del norte, sur y al este y al oeste. A ver, ¿y cuál es el principal desafío hoy que están ustedes ejerciendo la directiva del gremio? Sí, y valga la entrevista y la oportunidad que nos estás dando hoy, Gustavo, justamente en la mañana del día de hoy hemos accionado de inconstitucionalidad contra la ley del impuesto a la renta personal y en específico a la resolución administrativa que retiene un 0,5 de los salarios de los defensores públicos. Y en ese sentido hemos de alguna manera contratado los servicios del doctor Mendonca. ¿Eso lo hicieron ustedes de oficio o alguien recurrió a ustedes para que...? No, nosotros como gremio consultamos con nuestros pares y fue unánime. Aquí la cosa es accionar y no callarnos y no tolerar o no permitir este tipo de cuestiones. Y como herramienta jurisdiccional hemos promovido la acción de inconstitucionalidad. ¿Para ustedes creen que es una especie de confiscación lo que quiere hacer la...? Consideramos no solamente confiscatorio, sino inconstitucional. Porque a través de una resolución administrativa se pretende retener hasta casi 1 millón de guaraníes en forma anual. ¿Y ese recurso es interparte? O sea, que solamente para el que recurre si hay... Así es. La Constitución Nacional, cuando establece los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional, remite expresamente que los efectos respecto a esta acción son interpartes, es decir, aquellos quienes personalmente e individualmente lo firman y accionan de inconstitucionalidad. Pero claro que va a servir de jurisprudencia para que otra gente se anime a accionar. De hecho, ya lo han hecho el gremio de fiscales el viernes pasado. A ver, ¿y cuáles son las condiciones en las que hoy trabaja un defensor público? ¿Están contentos con los salarios? ¿Cómo está a nivel general hoy la condición de trabajo del defensor público? Bueno, hoy en día, a través del logro que fue muy auspicioso de la tan anhelada independencia o autonomía del servicio de la Defensoría Pública, hemos logrado la equiparación de los salarios a los demás operadores del sistema. El sistema no se acaba solamente con los señores fiscales y con los magistrados, también con la defensa pública. Hoy el defensor público gana lo mismo que un fiscal. Que un fiscal. Eso está establecido por ley. Y vos, por ejemplo, en tu tarea normal, ordinaria, ¿sos defensor público dónde? En la parte penal ordinaria aquí en Asunción. En Asunción. ¿Y cuántos casos, por ejemplo, podés llevar a la par? Nosotros no elegimos nuestras causas. A nosotros nos envían por poderes, cartas poderes que viene el usuario a solicitar ante la Defensoría, o cuando hay personas aprehendidas o son convocadas a indagatoria. Y en el momento en que se le consulta por su abogado defensor, indican que no tienen o que piden directamente defensor público. Eso se puede hacer en el momento. En el momento en la indagatoria en sede fiscal o en el juzgado de garantía. Claro, pero para definir nada eso más. es lo penal, porque el servicio es transversal.
Tenemos defensorías de la niñez, defensorías civiles, defensorías laborales y contencioso administrativo, incluso en penal adolescente ya en algunas circunscripciones. Sí. Pero vayamos a lo penal, que sí. hoy es lo tuyo. Un poquito te preguntaba eso para dimensionar el campo de acción y la importancia del defensor público. ¿Hasta cuántos más o menos de por ahí uno tiene al mismo tiempo casos, digo? Bueno, en el interior son menos en cantidad de defensores. Aquí somos 45 aproximadamente. Hoy con esta nueva designación va a incrementarse. Pero estadísticamente por año recibimos de alguna forma, pedidos de asesoramiento, porque también asesoramos al usuario, e intervenciones judiciales en casos penales de 200 a 250 casos anuales, o sea, una carga bastante importante. ¿Y cómo se llevan ustedes con el tema de la morosidad judicial? O sea, cuando un defensor público asume una causa, ¿trata de simplificarla en cuanto a los plazos o también hay morosidad en los...? Y mire, cuando ya tiene un volumen de trabajo muy importante, establecemos de alguna manera, y esto no es discriminación, sino es gerenciamiento de despachos, y es práctica entre todos los defensores establecer ciertas pautas de urgencias. ¿Cuáles son esos casos más urgentes? Me interesa mucho tu pregunta porque es muy interesante. Primero, los casos de privados de libertad. Claro. PPL le decimos nosotros, que son aquellas personas privadas de libertad, sean hombres o mujeres mayores de edad. Segundo, los casos que ya están en ciernes de juicios orales, Gustavo. Y por supuesto los casos más graves que se encuentran en libertad. Pero esa es nuestra prioridad establecida. Y con los hechos punibles. Como cuando uno va a un sanatorio y ve la alerta roja, el caso de urgencia. Máxima urgencia, urgencia importante. ¿Y quién hace la tarea de contralor del trabajo de ustedes? Sí, nosotros en primer lugar la superintendencia interna, eso a nivel interno, se dispone de auditorías de control jurisdiccional. Intervienen por casos de denuncias, por inconductas o por mala praxis de defensores públicos. Eso ya instaba la denuncia, obviamente, o a través del jurado de enjuiciamiento. A ver, esos son los dos órganos de control del defensor público. ¿Se concursa para ser defensor público? Sí, de la misma manera que jueces y fiscales, para defensor público tenemos, en cuanto a acto complejo, concurso previo en el Consejo de la Magistratura y luego a la Corte, que es la que designa de entre los tres nombres. Por eso se llaman ternas. ¿Y hoy se hace justicia en esas designaciones o todavía prima el cuoteo político? Mire, tengo entendido que en la actualidad, y me ha tocado ya respecto a mi confirmación, porque yo ya he sido confirmado luego de casi 7, 8 años, que se establecen ya parámetros absolutamente objetivos. Es decir, en cuanto a posgrado, rendimiento, antigüedad, no tener denuncias, no tener procesos penales. O sea, se hace un chequeo muy exhaustivo de todas las atribuciones y las funciones que ha cumplido ese funcionario público calificado. O sea que en verdad le pongo mucho empeño en que las preguntas sean de por ahí las que la gente quiera saber. Y te iba a preguntar algo todavía más urbano. Sí, claro que sí. A la hora de concursar, ¿cuenta que uno se ha egresado de la Nacional o de una universidad de por ahí considerada para muchos garages? Bueno, en la actualidad se establecen puntos adicionales en el Consejo de la Magistratura para todas aquellas carreras y sobre todo universidades que hayan acreditado la ANEAES. Y le dan un plus específico, y también dentro de eso, dentro de lo que es ANEAES otra vez, se establece el promedio de notas que tiene y eso te da una plusvalía además, o sea, sumas más. ¿Y en proporciones qué termina primando? ¿Los méritos o las aptitudes del postulante? Los dos factores. Los dos factores tienen en consideración en cuanto a puntajes, porque lo subjetivo no deja de ser importante porque también tiene una cuota de consideración respecto al consejero que conoce, porque muchos de ellos son docentes y dice, bueno, Gustavo fue alumno mío, es un excelente y brillante abogado, creo que puede ser considerado para que ingrese en esta terna y que concursa ante el Consejo y ante la Corte después, ¿verdad? ¿Usted ven que hay panorama favorable, auspicioso dentro del Ministerio de la Función de la Defensoría Pública, digo, como para hacer carrera? Mire, o apenas un peldaño, uno dice, yo quiero ser defensor público y después me voy a dedicar a lo privado. Sí, como bandera de nuestro gremio, como asociación, Gustavo, y parece que de hecho, parece que como que coordinamos las preguntas que me estaba haciendo, porque en la última camada de 11 funcionarios que estuvieron en terna, funcionarios de la defensa pública que son asociados, porque vos sabés que en nuestro gremio no solamente integran defensores públicos, sino también funcionarios de la defensa pública. De 11 ternas, la Corte Suprema, luego un intenso cabildeo y preparaciones y exponer los currículum de nuestros funcionarios asociados,
9 fueron designados defensores públicos. Y estamos muy contentos porque de alguna manera la Corte está aplicando por jurisprudencia lo que se llama la carrera judicial, la carrera del Ministerio de la Defensa Pública y para los fiscales en su caso, la carrera del Ministerio Público. Y si te pido definir en unas pocas líneas cuál es la situación actual de la justicia paraguaya, ¿qué me puedes contar? Y mira, en deuda con la sociedad aún. Te mentiría si pintara de colores y los pajaritos cantan y la nube se levanta. No voy a ser aquí un mentiroso, me debo a la sociedad y debo manifestar que sí, evidentemente nos encontramos ante un difícil déficit, pero ante esa situación nosotros como defensores públicos no nos rendimos y seguimos peleando para que dignamente ese usuario, nuestro defendido, tenga el mejor servicio de defensa. ¿Cuál crees que es la deuda mayor que tiene la justicia con la sociedad? De por ahí la morosidad, la falta de diligencia, el imperio del dinero en los casos. ¿Cuál crees que es la deuda principal? Yo creo que el abuso de la prisión preventiva es, si me consideras, bueno, desde el punto de vista penal puedo responderte eso. Un defensor como Julio, que es amigo tuyo, Julio López, que está desde el punto de vista de la niñez, podría decirte la falta de infraestructuras, claro, políticas públicas del Estado en el abordaje para niños y adolescentes. Desde mi punto de vista como defensor público en lo penal, el abuso en la aplicación de la prisión preventiva. Y justamente por eso queríamos invitarte, porque vos lo mencionabas, Julio López es un amigo mío de hace mucho tiempo, y conozco su trayectoria dentro de este tema de la defensa pública, el Ministerio de la Defensa Pública, porque le vi pasar por varios ámbitos. Él fue funcionario también. Sí, y varias veces comentamos un poco los sinsabores del trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo se sienten ustedes? Porque es un doble sentido, ¿verdad? Ustedes son representantes del Estado para el pueblo, para combatir la injusticia del Estado otra vez, ¿verdad? Así mismo. Como que, es correcto ese análisis. Como que son parte del problema y la solución al mismo tiempo. Somos aquellos que todavía ven como humanos a quien nos quieren ver. Esa es una realidad. Hay mucha gente que dice, de eso nosotros no nos encaramos. Bueno, ese es el trabajo que nosotros asumimos. Vos sabés que vos me decís el tema del abuso de la figura de la prisión preventiva. Sin embargo, afuera tenemos una sociedad y una serie de medios de comunicación que reclaman que no haya medida alternativa en muchos casos. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Esa es una excelente pregunta y te hago el siguiente cuestionamiento para que veas que se trata de una falacia. El uso de la prisión preventiva desde el 2002-2003 hasta hoy ha no solamente duplicado, sino triplicado y hasta cuadruplicado. Y le pregunto a la teleaudiencia y te pregunto a vos, Gustavo, ¿aumentó de alguna manera la seguridad del ciudadano en las calles? Al contrario. Entonces te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver el abuso de la prisión preventiva con la seguridad o la sensación de seguridad que uno tiene como ciudadano. Claro, pero si hablamos de casos de por ahí emblemáticos o muy mediáticos, uno dice, un motochorro que hoy mató a alguien, habiendo estado en prisión preventiva, no iba a tener la posibilidad de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Cada uno, y eso es lo que establece justamente los presupuestos de la prisión preventiva. Pero hay casos en que han habido hurtos y se le ha encontrado a una persona que se asemejaba, sin ser en flagrancia, y porque tenía antecedentes, ya va adentro. Entonces, esas son las cuestiones que de alguna manera lastiman el sistema judicial. Ahí no impera aquello de que en caso de duda esta tiene que favorecer al reo. Y bueno, y eso es lo que esperamos de los señores magistrados. Y muchas veces también de los órganos investigativos. Más que en caso de duda, porque eso sería más bien de aplicación en juicios orales, porque ya están las pruebas produciéndose. Creo que es el principio de presunción de inocencia el que debe regir en el marco de las prisiones preventivas como medidas cautelares, Gustavo. Vos sabés que yo muchas veces noto que el sistema de justicia está más preocupado en que Martín, sospechado de un delito o de un crimen, tenga o no tenga arraigo nomás. Casi nadie mide la peligrosidad, la cercanía con la víctima, ni un montón de factores, o la posibilidad de obstruir la investigación, sino todo pasa por el arraigo. O sea, una persona más allá del delito que cometa, que tenga cierto arraigo o que tenga la posibilidad de avalar con bienes el someterse a un proceso, no tiene mucho problema. Sí, y es así mismo. El sistema no solamente es selectivo, sino discrimina. Aquellos que menos tienen son los candidatos a ocupar sus huesos en jaulas. Vos sabés que muchas veces, doctor, me da la sensación de que los fiscales tienen una especie de fobia contra la sociedad. Y te pongo un ejemplo. Cuando un fiscal en primer término, en un caso muy mediatizado,
Es el principal problema que tenemos en Paraguay, la mediatización de los casos judiciales. Ahí entran las condenas sociales. Claro. O sea, como un proceso paralelo claro, injusto, y ¿verdad? termina el fiscal o el juez. Es más, uno en pasillo escucha, yo le quiero dar la libertad, pero ¿qué va a decir ABC? O yo le quiero la libertad, pero Telefuturo me va a pegar. Entonces, como que termina imponiendo lo que hace finalmente o el fiscal o el juez en sus decisiones. Sí. Y yo creo que a veces se da el caso de que... La presión mediática. Sí. Y muchas veces un fiscal por el camino se da cuenta que cometió un error. Pero como es el único funcionario público que tiene que responder con su pecunio personal en caso de un reclamo, se aferra a que Martín tiene que ser culpable, y tiene que ser culpable, y tiene que ser culpable. Y más cuando hay antecedentes. Así mismo. Así mismo. Y hoy está ocurriendo un fenómeno también muy particular, y en el caso de los hechos punibles de violencia familiar, en donde no pocos casos hemos ya tenido como defensa pública muchos usuarios en que se vieron privados de su libertad en prisión por las mentiras que puede haber hecho su progenitora, su pareja en este caso, o cualquier familiar, porque la familia también implica la violencia familiar. No es solamente que se están cuidando o de alguna manera protegiendo intereses vinculados al ámbito de lo femenino, ¿verdad? Me refiero específicamente a las denuncias falsas. Pero ya se queda esa persona durante 5 o 6 meses mientras dure el proceso. ¿Quién le devuelve a la persona eso? Y nadie. Yo creo que en vez de buscar protección y en vez de buscar soluciones, la prisión preventiva empeora. Porque nadie va a salir con media idoneidad de frente y decir, bueno, estuve 6 meses en Tacumbú, no pasa nada. No es así. Ingresar un día en Tacumbú es el infierno mismo. Después está la discusión del tema del honor y la reputación de las personas. También. Usted que hace unos días le preguntaban al Pepe Mujica, le preguntaban cómo hacer jurídicamente hablando para recuperar el honor cuando alguien mancilló tu buen nombre. ¿Y sabe qué dijo el Pepe? Me parece una ida de mambo ahora. Hay que volver a la ley de duelo, que era cuando en otras épocas vos mancillabas mi honor y yo te cobraba tiros. Pero eso ya uno de por ahí lo dice como una cuestión desesperada, porque hoy hay tanta injusticia con eso, ¿verdad? Es más, ¿cuántos casos tenemos nosotros en Paraguay en que puede salir un Martín Muñoz en tapa acusado de un caso de secuestro y finalmente no era? Sí. Había sido que solamente el chip se habilitó su nombre, perdió el chip. Y el derecho de réplica sale en la última página después de exequias en un pequeño recuadro. Y es ¿Cómo equilibrar eso? Y es bastante grave. E incluso te diré que en esos casos mediáticos lo que buscan, en muchos casos creo que es de buena fe por parte de la prensa, pero justamente ocurre lo contrario. Descomponen el proceso o lo anulan. Y finalmente la persona que debería haber sido procesada por el hecho que cometió sale libre por nulidades que se pudieran haber planteado. Claro. O sea, muchas veces, con el ímpetu de querer de alguna manera ayudar a la sociedad, destruyen los procesos penales por ese, como dijiste vos, proceso paralelo. Vos sabés que yo no me voy a poner a defender mi gremio porque históricamente se han cometido atrocidades en este tema, pero quiero nomás señalar lo siguiente. Muchas veces también esto ocurre porque tanta viene siendo la sensación de injusticia en este país que vos o yo, víctimas de un caso, terminamos esperando solamente la condena social. Y vamos al caso de la política. Hoy, ¿quién está preso después de haber robado un ministerio? Nadie. Sin embargo, celebramos que, por ejemplo, ABC le dedique 40 tapas y lo mate civilmente al tipo como única posibilidad de cobrarle lo que le robó a la sociedad. Entonces, en ese afán que tenemos hoy los medios de condenar a los que la justicia no los condena, cometemos abusos. Sí, siempre teniendo en cuenta que la presunción de inocencia sigue vigente. A nivel constitucional, a pesar de que no nos guste, ¿verdad? Te quiero preguntar por último, ¿todos los defensores públicos que están trabajando hoy están en una especie de colegiatura o es opcional el militar en la Asociación de Defensores Públicos? Sí, es voluntario. Como todo gremio implica voluntarismo. O sea, nadie puede ser obligado, como en otros colegios públicos de abogados, como en el caso argentino. En nuestro caso es distinto, no es una colegiatura, es una asociación y tiene como objetivo justamente reivindicar, proteger o evitar que se vulneren los derechos de nuestros asociados. Y ahí es que vos me decías que llegan al 70%. Así mismo. En las elecciones del 2015, en octubre. ¿Y tienen estimación de cuándo termina tu periodo? En octubre del año que viene. ¿Del año que viene? Del 2016. ¿Hay una estimación de decir, 2018. Queremos crecer a este número?
o pasa por otro, por otro lado la Si bandera? me preguntás por la reelección o a qué te No, refieres. digo, recibir con 200 asociados y decir, bueno, yo quiero entrar en el 2018 con 300. O no se propusieron... Y puede ser. Ahora mismo, en este momento, ya duplicamos el número cuando asumimos. Estamos más de 500 entre defensores públicos y funcionarios de la defensa pública. Gracias por venir, doctor. No, un placer y espero que no sea la última. No, claro. Me gustaría antes de cerrar, me vas a contar, sí. esto te envía con mucho afecto Julio César López, una obra sobre el maltrato infantil. Acaba de publicar su tema de tesina, envió muchos saludos, me dijo un abrazo ciclónico, pero él me dijo evitar nomás decir eso porque él es de otro club. Sigue con la boca abierta. Sí. Y esto es un obsequio para ti de la asociación, esto es lo que ha publicado nuestro gremio, una revista jurídica donde contienen artículos, monografía, legislación, jurisprudencia y entrevistas, que espero que sea de utilidad. Y esto también es otro de los colegas, esto es del norte, para que vean que no solamente los asuncenos se encargan de publicar y trabajar, es Juan Marcelino González, que también envía un ejemplar de obsequio para vos, que yo sé que te gusta leer. Te agradezco, le agradezco a quienes una producción de los defensores. Claro, y no solamente eso, los voy a leer y en su momento vamos a hablar de esto, tanto en la radio y fíjate como... el tema que justamente toca ahí, las medidas de coerción. Totalmente. Gracias por venir. Un placer. Bueno, hacemos una pausa, después de la pausa vamos a estar con Raúl Latorre, él es precandidato a diputado por Capital de la ANR, vamos a ver un poco cómo está hoy el ambiente dentro del oficialismo colorado, en la vereda de enfrente. Vamos a hablar de todo eso después de la pausa. Pausa y enseguida estamos de vuelta.